Historia de la devoción de Nuestra Señora de las Mercedes. Merced o Mercedes significa ante todo misericordia, y es un título en honor a la Virgen María, que ha sido propagado de manera especial por la Orden de los Religiosos Mercedarios. Cuenta nuestra historia religiosa que en el año 1218 Nuestra Señora se le apareció a San Pedro Nolasco y le reveló su deseo de ser libertadora a través de una orden dedicada a la liberación de los cristianos que estaban presos en manos de los musulmanes. Así se inició una gran obra que dio libertad a muchos cautivos. En nuestro pueblo, la historia de la devoción a la Virgen de las Mercedes es tan antigua como la historia de este mismo valle. Fue la primera advocación mariana que llegó al Nuevo Mundo, traída en el primer viaje de Cristóbal Colón, en la carabela a la que llamó la Santa María, pues en ella reposaba un cuadro dedicado a la Virgen de las Mercedes, conocida en aquel entonces como la Virgen de la Misericordia de los Cautivos. Así, la Madre de Dios hizo su morada en el corazón de los primeros venezolanos. Ya para el año de 1638, año que coincide con la llegada de los primeros mercedarios a Venezuela, la Virgen de las Mercedes había sido nombrada protectora y abogada de los árboles de cacao en el valle de la ciudad de Caracas, cuando el pueblo hizo un voto a la Madre de Dios, producto de la desesperación, tras la plaga que secó los cacautales, producto de vital importancia para la economía de la época. Desde ese año, algún retablo o imagen de las Mercedes figuraba a mitad de los campos de cacao de las enormes haciendas caraqueñas como recuerdo de este milagro y señal de protección. En Timotes, la llegada de la devoción a la Virgen de las Mercedes data también de la época colonial, cuando se imploraba a la siempre Virgen María, Madre de Dios, la protección de los cultivos y la salvación de las pestes que menguaban la población. Años más tarde, en 1881, con la creación del Gran Estado de los Andes, donde se fusionan los estados de Táchira, Mérida y Trujillo, nombrando a Timotes como ciudad capital y a la Virgen de las Mercedes como patrona, la señora Carmen de Quintero, junto con la familia Carrillo, la familia Quintero y otros devotos, fundan la Sociedad de Hijas de la Merced, que en este año 2020 cumplen 139 años de apostolado y servicio activo en nuestra parroquia. Cabe destacar que uno de los milagros más grandes alcanzados por la intersección de Nuestra Señora de las Mercedes en Timotes data del año de 1887, cuando nuestra población, con enorme devoción, agradeció a la Madre de Dios el cese de la peste de langostas que acabó con gran parte de los sembradíos, sustento principal de un pueblo netamente dedicado a la agricultura, valiéndole este milagro el título de copatrona y protectora de Timotes. Es por eso que en las fechas solemnes la Virgen luce un anillo con forma de langosta que sus hijos devotos le ofrendaron para recordarnos que ella es la siempre madre, custodia y protectora del valle de Mucurujún contra las pestes, las calamidades y las plagas. A raíz de este milagro es tanto el amor que el timotense le profesaba a su querida Virgen, que año tras año, con algarabía y alegría, celebran en su honor las fiestas de la Virgen de las Mercedes,
fiestas de rango patronal, que duraban toda una semana y en las que sus socios y vasallos se desbordaban en ruegos, oraciones y romerías, sacando en hombros la imagen sobre un gran trono para alejar las pestes y plagas, agradeciéndoles los favores de la hermosa señora. Luego, con el devenir de los años, la celebración de las bodas de oro de la Sociedad Hijas de la Merced y la construcción del nuevo templo de Santa Lucía, el presbítero Buenaventura Vivas encargaría la edificación de un majestuoso altar a la Virgen de las Mercedes, situándolo a la derecha del altar mayor, con el fin de rendir homenaje a la copatrona y abogada del paraíso de los Andes. Para este altar, Monseñor Vivas encargó una hermosa talla de tamaño natural de la Virgen de las Mercedes, con el niño, la cual se presume que fue hecha en los talleres de imaginería de la familia Cabre y decorada por Cándido Cabre en la ciudad de Caracas. En el costado inferior de dicha efigie se lee que fue donada al templo de Timotes en diciembre del año 1917 por el señor Julio Aranguren, la señora Miria de Aranguren y las señoritas Fernanda Sánchez, Saturnina, Rita y Cesárea La Cruz. Es importante resaltar la huella imborrable que ha dejado la familia Carrillo en la historia de la propagación y devoción a la Virgen de las Mercedes, pues desde tiempos inmemoriales la familia ha sido custodia de la imagen colonial que se venera en el primer templo, una hermosa talla de madera policromada a la que año tras año las mujeres y señoritas de la familia Carrillo y Quintero engalanaban con hermosos vestidos devotamente confeccionados por doña Rosa de Carrillo, doña Hortensia de Carrillo y doña Carmen de Quintero, quien encargaban a tierras europeas hermosas telas, piedras preciosas e hilos de oro para hacer con sus propias manos y horas interminables de bordado a mano el agujar de gala que luciría la que es Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Hoy en día, esta hermosa tradición de cuidar a la Virgen recae en las manos del doctor Osvaldo Carrillo y su familia, así como la de sus socios honorarios, el señor Victorino Rivas y la señora María de Rivas, que año tras año se esmeran en mantener viva la fiesta de la Gran Señora de Timotes, la Virgen de las Mercedes. Años más tarde, en 1930, el obispo de Guayana, su excelencia, el doctor Miguel Mejía, con capa magna y rito solemne, consagró en honor a la Virgen de las Mercedes y a Santa Teresita del Niño Jesús las dos campanas donadas por el doctor Salvador Rivas para la torre del antiguo templo. Asimismo, con el transcurrir de los años, el padre Víctor Manuel Angulo Peña, tras atestiguar la gran devoción que se le profesaba a esta advocación mariana, cambió el nombre del caserío al que llamaban Las Porqueras por el nombre de Las Mercedes, en honor a la Madre de la Misericordia, que protege con maternal devoción al pueblo de Timotes. El pasado año 2019, su eminencia reverendísima Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, por decreto especial con motivo del año jubilar por el cuatricentenario de la ciudad de Timotes, decretó que se expusiera a la veneración pública
la imagen de la Virgen de las Mercedes, concediendo indulgencias a todos los devotos que asistiesen a sus fiestas por considerar esta devoción patrimonio religioso e histórico de nuestro pueblo. Virgen de las Mercedes, soberana Señora del paraíso de los Andes y tierna Madre de los timotenses, hoy tus hijos queridos te imploramos, una vez más, que protejas nuestros campos de las plagas, que destruyas la pandemia del coronavirus y que rompas las cadenas del enemigo que nos atan al pecado. Amén.